Muy buenas tardes a todos los colombianos, a los periodistas, amigos que están en esta sala. Lo primero es contarles un recuento, digamos, cronológico de lo que hemos hecho en estos 16 meses de gobierno. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el primer problema que encuentra un ministro de Hacienda obviamente es el tema de caja y la agenda legislativa que se va a llevar adelante. Nosotros lo que encontramos fue un déficit fiscal de 3.6% del PIB. Quiero que se graben esa cifra porque es muy importante, porque va a ser la referencia contra la cual comparar lo que se ha hecho. ¿Qué es 3.6% del PIB? Era el déficit de todo el Estado colombiano. Eso es el gobierno nacional, que dirige el presidente Santos, más los gobiernos municipales y departamentales, que dirigen los gobernadores y alcaldes, más el resultado de todas las empresas públicas del Estado. ¿Cuál era el déficit del primero, del gobierno nacional? Era cerca a 4.3% del PIB. Y los demás, los rubros más importantes, aparte del gobierno, es departamentos y municipios, seguridad social y grandes empresas. ¿Cuál fue la meta? En ese momento se trazó, lo primero que tiene que hacer un ministro de Hacienda y su equipo, es trazar una ruta crítica, una senda en la cual uno va a hacer manejable ese déficit fiscal y sobre todo financiable ese déficit fiscal, porque lo primero, ¿qué quiere decir un déficit? Para hacer pedagogía con esto, un déficit quiere decir simplemente que los gastos son mayores que los ingresos. Para uno gastar más de lo que tiene y de lo que le entra, lo que tiene que hacer es financiarse y obtener deuda. La gente que le presta le pregunta a usted cómo me va a volver a pagar esa deuda, qué tan creíble es usted. Y cuando llegamos, teníamos una cosa que se llama grado especulativo. Colombia era considerado, y la nación era considerado grado especulativo, que es un grado inferior, de menor calidad a lo que se conoce como grado de inversión. Grado de inversión es el rango de perfecta calidad o de excelencia, por decirlo así. Digamos, es tener más de 4 o 5 en nota en el colegio o en la universidad, para ponerlo de alguna manera gráfica. Éramos grado especulativo, de manera que si queríamos acceder a deuda, teníamos que pagar intereses más altos. ¿Cuál fue la senda que proyectamos hasta el 2014? Fue una reducción del déficit fiscal de 3.6 a menos de 1%, entre 0 y 1%, 0.6, 0.8, que es lo que nosotros llamamos equilibrio fiscal. Entonces, si ustedes le preguntan qué fue lo que el ministro de Hacienda se propuso hacer en los 4 años del gobierno Santos, fue alcanzar el equilibrio fiscal. ¿Qué tan difícil era? Pues era pasar de 3.6, que es un hueco muy grande, pueden ser unos 20 billones de pesos, que esos son 20 millones de pesos, a pasar a 6 u 8 billones de pesos. Entonces era bajar de un hueco de 20 a 24 billones a un hueco de 6, de manera que es una meta bastante ambiciosa. ¿Cómo lo hicimos? Hay dos formas de bajar un déficit. Una es subir los ingresos o los recaudos y otra es bajar los gastos. Pregunta, ¿en Colombia podíamos bajar los gastos? No. Primero porque nosotros pasamos una ley de víctimas y tierras que implica más gastos para los más necesitados. Segundo, porque debemos atender a los desplazados de la violencia. Tercero, porque hay muchas necesidades en salud en particular, en educación, en justicia y en especial también en infraestructura, que demandaban más gasto. Entonces, ¿el ministro podía bajar el déficit bajando el gasto? La respuesta es no. Básicamente debíamos hacer subir el ingreso. Y recuerden que esto estamos hablando de agosto, septiembre, octubre. En noviembre empezó a llover, o en septiembre empezó a llover. En octubre siguió lloviendo, en noviembre siguió lloviendo, en diciembre siguió lloviendo, en enero siguió lloviendo y volvió a empezar a llover en abril y mayo, junio, y después volvió a empezar a llover en noviembre. O sea, fuera del tema de cerrar el déficit fiscal, nos llegaron unos gastos cuantiosísimos que el año anterior ascendieron a casi 6 billones de pesos que no habíamos contemplado. ¿Por qué? En el programa original. ¿Por qué? Porque la emergencia invernal llegó. ¿Cómo logramos entonces ese desafío? Primero, ¿qué produce recaudo? Lo que produce recaudo es una economía vigorosa, vibrante, creciendo, generando empleo. ¿Y cómo hace uno para que la economía sea vigorosa y vibrante y crezca y cree empleo? Lo hace de una manera muy sencilla, con confianza en la economía,
mostrándoles que Colombia es un lugar para invertir, que los colombianos son buenos trabajadores para contratar buenos empleados y buenos profesionales, y Colombia tiene buenos gerentes, y sobre todo que tenemos la capacidad de competir, de penetrar mercados, de ganarle a muchos otros países en esa competencia mundial de la globalización. Eso se llama confianza y credibilidad, eso se llama una historia creíble. Entonces le dijimos a los mercados y al mundo en general, a los empresarios colombianos, inviertan acá. A los padres de familia le dijimos, usted puede, y va a aumentar su empleo y van a aumentar sus ingresos, y ambos nos creyeron y ambos compraron y ambos invirtieron, tanto los padres de familia como los empresarios. ¿Qué hicieron? Empezaron a adquirir computadores para sus hijos unos, una moto para poder hacer un negocito, para trasladarse al trabajo, otros compraron un automóvil, otros compraron una casa, y los hogares colombianos empezaron a animarse, y se han animado tanto, la verdad es que el crédito está creciendo a más del 23% en términos nominales, mucho. Y los empresarios también empezaron a comprar máquinas, a importar maquinaria, a hacer de sus empresas más competitivas, y la inversión total en el país está en el 28.5% del PIB, que es un nivel récord y prácticamente asiático de inversión. 3 pesos de cada 10 en Colombia se invierten en este país. Y la inversión extranjera, no solo nuestros empresarios y nuestros padres de familia, la inversión extranjera que había llegado a un máximo de $7.000 millones en un pico hace 3 o 4 años, cuando la venta de Bavaria, llegó este año a $15.000 millones, duplicamos el pico de inversión extranjera en Colombia. Entonces, nuestros padres de familia creyeron en su futuro y en el de sus hijos, nuestros empresarios creyeron en su futuro y en el de sus empresas, y los inversionistas internacionales creyeron en el país. Con tanta credibilidad y con tanto empuje, tanto ahínco y tantas ganas de invertir en Colombia, la economía empezó a generar empleo. Y esto es lo más retributivo que puede tener un ministro de Hacienda. La economía tenía cerca de 19 millones de personas empleadas cuando empezó el gobierno Santos, y hoy tiene cerca de 21 millones de personas empleadas. Óiganlo bien, repítanlo en sus casas, cuéntenselo a sus amigos. Colombia creó cerca de 2 millones de empleos en un momento en que el mundo entero perdía empleo. Perdía empleo Estados Unidos, perdía empleo Europa, se perdía empleo a lo largo de todo el planeta. En este país aumentó el empleo en 10%. Pasamos de 19 millones a 21 millones de colombianos empleados. 2 millones de personas pudieron llevar pan a sus casas en diciembre y regalos a sus hijos en diciembre porque tenían empleo. Entonces, esa economía creando empleo, ¿qué genera desde el punto de vista del gobierno? Aquí en la sexta con séptima, donde está el Ministerio de Hacienda, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos como muchas más transacciones que generan más recaudos por IVA, muchos más ingresos de las empresas y de las familias que generan más transacciones por renta, muchas más importaciones que generan más impuestos de aduana, mucho más transacciones bancarias que generan más impuestos del 4 por 1000 y mucho más patrimonio en las familias y las empresas que generan más impuestos, recaudos por impuesto de patrimonio, de manera que el recaudo empezó a aumentar. El recaudo empezó a aumentar y subió, y subió, y subió, y subió, desde 70 billones de pesos hasta 86 billones de pesos. Desde Bolívar hasta el año 2002 hemos logrado recaudar 70 billones de pesos. En un año aumentamos en 25% el recaudo de los impuestos. Esto es un récord de la economía colombiana. De manera que el déficit empezó a bajar. La cifra era, recuerden, 3.6% del PIB era el déficit. ¿A cuánto bajó? Habíamos dicho que iba a bajar a 3 primero, después a 2.9. Al cierre del año pasado fue 2.2%. Este año la meta es 1.8 y es bien posible que este año nos acerquemos ya a la meta del 1% o menos. De manera que en 2 años, al 2012, vamos a haber alcanzado las metas económicas y fiscales que nos habíamos señalado para 4 años. Eso es lo que es un récord. ¿Lo hicimos sacrificando inversión y gasto? No. La inversión aumentó el año pasado 60%. Eso es aparentemente un contrasentido. ¿Cómo puede ser que usted invirtiendo más reduzca el déficit? Porque los recaudos crecieron muchísimo. Y los recaudos crecieron muchísimo porque la gente invirtió y consumió mucho. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía confianza. ¿Cómo vieron esto desde afuera?
Muy sencillo, teníamos grado especulativo y en marzo la primera agencia, que si no recuerdo mal, agencias calificadoras internacionales de la calidad de la deuda colombiana nos subieron de grado especulativo a grado de inversión. Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Las tres agencias calificadoras internacionales más importantes del mundo dijeron Colombia es un deudor de clase mundial que tiene grado de inversión. Entonces, las metas que hemos logrado son magníficas desde todo punto de vista. ¿Qué hicimos nosotros entretanto en el Congreso? Pasamos la reforma a las regalías. He traído este aviso que está en piedra. Quiero que ustedes miren que está en piedra, no me lo pego en la cabeza porque me abro la cabeza. Está en piedra y dice, no se centralizarán las regalías. ¿Qué fue la reforma a las regalías? Fue esparcir la mermelada en toda la tostada nacional. ¿Qué es la tostada nacional? Somos 45 millones de almas. ¿Qué es la mermelada? Es el producto de las regalías del petróleo y el carbón y el oro y el ferroníquel y toda la minería y los hidrocarburos de este país. ¿Cuánta plata es eso? Este año van a ser cerca de 9 billones y va a llegar a 12, 13 billones al final de la década. ¿Eso es mucho o poco? Eso es una inmensa cantidad de dinero que antes estaba concentrada en 7 u 8 departamentos productores, con justicia, pero ha alcanzado tal nivel que debía ser repartida entre todos los colombianos. Se aprobó en el Congreso, fue un acto legislativo que cambió la Constitución y se aprobó después la ley y las regalías en piedra. Los congresistas me dijeron, mucho cuidado, ministro de Hacienda, las regalías no se pueden centralizar, usted no se las va a llevar para la sexta con séptima y gastárselas el gobierno nacional. Es para que se lo gasten los departamentos, para que lo inviertan los departamentos y municipios en sus más pobres, en las necesidades de desarrollo que nunca se han podido hacer porque no ha habido plata. Por primera vez después de muchas décadas, Colombia va a tener dinero para hacer las grandes inversiones, pero descentralizados. El gobierno Santos y el presidente Santos así lo admitió, así lo decidió, así lo ofreció en campaña y se aprobó esta reforma que es muy esperanzadora. Pero aprobamos una reforma tributaria, que la llamaron la mini reforma. De mini tenía poco porque ya les conté que aumentaron los recaudos 25%. Aprobamos ley de empleo y formalización junto con el Ministerio de Trabajo y Planeación Nacional. Aprobamos el mejor marco fiscal a nivel internacional. Solo Alemania tenía en su constitución la sostenibilidad fiscal como un mandato constitucional. Ahora España lo va a poner y ya se volvió moda. Colombia lo pasó sin estar en crisis y fue el segundo país después de Alemania en el mundo que tuvo la sostenibilidad fiscal. Aprobamos en suma 10 leyes estructurales y fundamentales y nos queda todavía la reforma tributaria, otra que vamos a presentar en marzo y la reforma pensional. Para pasar a las preguntas y respuestas, yo resumo de la siguiente manera. ¿Qué tal fue el año 2011? Yo cuando era analista económico antes de entrar al gobierno, yo decía lo siguiente. Si usted quiere saber qué es la felicidad, en esa época, la felicidad es del año 2007. 2007 fue un año magnífico. Y les decía, el que no fue feliz no va a volver a ser feliz en unos años. Pero yo les puedo decir ya más o menos lo siguiente. El año 2011 fue tan bueno. 2 millones de empleos nuevos, 60.000 millones de dólares de exportaciones, 14.000 millones de inversión extranjera, etcétera, etcétera, 25% de aumento en recaudo, 2.2% de déficit del Estado. Fue tan bueno que prácticamente recuperamos ese gran nivel de vida que habíamos alcanzado en el 2007, pero eso no es todavía suficiente porque el desempleo lo tenemos que situar establemente en un dígito y consolidar la estabilidad en las finanzas públicas. De manera que pasamos a preguntas y respuestas si ustedes a bien lo tienen. Así es, ministro, muchas gracias por su intervención, la explicación de los logros obtenidos desde el Ministerio de Hacienda. Pasamos enseguida, cuando quedan 15 minutos y 53 segundos, a las preguntas. Primero, la periodista Mónica García de Reuters y se alista Luis Segundo Gómez de RCN Televisión. Mónica. Hola, ministro, muy buenas tardes. Ministro, quiero que nos diga cuándo va a ser presentado el proyecto de reforma tributaria y cuál va a ser la base de esta nueva reforma, porque se busca, dice el gobierno, no subir impuestos, sino ampliar la base. Entonces tengo entendido, sé que la columna vertebral de la nueva reforma va a estar basada en exenciones de bienes y servicios. Quiero saber qué bienes y servicios van a estar exentos y exentos. Gracias. La otra pregunta es sobre
cuáles exentos y cuáles van a estar excluidos. Y la otra pregunta, primero esa y luego te paso a la otra pregunta. El recaudo. O de una vez te digo, ¿cuánto fue el recaudo tributario en enero? Ok. Gracias. Primera pregunta, ¿cuándo se va a presentar la reforma tributaria? Se va a presentar en marzo, cuando el presidente obviamente apruebe. Hemos estado en sesiones largas, sentadas con el presidente, y pues nos faltan todavía 2 o 3 rubros por aprobar, faltan unas semanas para que el presidente dé pues su aprobación final, pero en marzo esperamos tener la lista, vamos a socializarla con anterioridad. ¿De qué se va a tratar? Yo la he llamado ELISA, con doble S. E por equidad, LI por limpieza, la primera S por sencillez, la segunda S por seducción, porque queremos seducir a los contribuyentes, y la A por adaptación internacional. Entonces, ELISA se va a llamar. De manera que lo que queremos es que haya una reforma mucho más amigable, que haga, pagar impuestos siempre es antipático, no vamos a decirnos mentiras al respecto, pero que la gente que menos tiene pague poquísimo. Hoy paga mucho, curiosamente. Vamos a mostrarle al país que hay una gran inequidad. Los que menos tienen pagan más que los que más tienen. Y que sea sencillo, que sea amigable el sistema, que sea equitativo. La palabra fundamental es equidad, es la E de ELISA, y que nos adaptemos a las normas internacionales. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Bueno, y siendo así que es tan amigable, ¿qué tan amigable va a ser? ¿Cuánto pretenden recaudar? No, ¿cuánto fue el recaudo en enero y cuánto pretendemos recaudar? No, primero con la reforma tributaria y luego el recaudo a enero y ya. No, la reforma no busca aumentar recaudo en el corto plazo, busca limpiar un código de más de 1000 artículos que tenemos y que es tremendamente intimidatorio. De manera que, y el recaudo de enero fue exactamente lo esperado, de manera que vamos muy bien. No tengo la cifra exacta, pero entonces debe estar cercana a los 8 billones de pesos, pero recuerde que al año vamos a recaudar cerca de 92, eso tiene cierta estacionalidad, pero por ahí en esa vecindad. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Nos quedan solamente 9 minutos para esta sesión de preguntas para el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Pasamos ahora con el periodista de RCN Televisión, Luis Segundo Gámez. Adelante, Luis Segundo. Gracias, buenas tardes, ministro. Ministro, la primera pregunta, usted al comienzo del gobierno, incluso durante el transcurso del año pasado, dijo que iba, digamos, a tratar de beneficiar a los colombianos en el uso del sistema financiero y propuso una reforma de inclusión financiera. ¿Cuándo va a presentar esa reforma, ministro, que quedó pendiente el año pasado? Y lo segundo, en lo que tiene que ver con reforma administrativa, al gobierno le correspondieron pues algunas entidades. ¿Cómo va el manejo de esos activos, digamos, que han pasado a manos del Ministerio de Hacienda y a cuánto ascienden? La reforma de pagos electrónicos, la vamos a llamar Paga Fácil. Es una reforma que le va a hacer más fácil a los colombianos pagar sus transacciones. ¿Por qué va a ser más fácil? Porque van a usar estos aparatos que hoy por hoy los tenemos prácticamente todos los colombianos, en todos los hogares. Hay más aparatos celulares que ciudadanos, de manera que es un medio electrónico ubicuo en la economía. Todo el mundo prácticamente lo tiene, y usted puede estar en una ciudad, puede estar en Caparrapí y tiene un primo en Pasto y no va a tener que ir a un sistema difícil de pago, sino que a través de espichar unas teclas con toda la seguridad, la mejor seguridad, le va a un costo casi mínimo, casi insignificante, le va a poder hacer una transacción a su hijo, a su hermano, a pagar una deuda. Puede llegar a la tienda y comprar con este aparato, pueden pagarle el sueldo consignándole a su cuenta acá. De manera que es una reforma de Paga Fácil que va a hacer que los colombianos interactuemos de manera más simple, más fluida, más segura. Ustedes le roban la billetera y le roban todo el dinero que está ahí. Cuando se pierde el celular, si la persona no tiene la clave de su cuenta, su dinero está completamente protegido. De manera que le agradezco por la pregunta del Paga Fácil. La segunda pregunta fue... ¿Ahí va a haber rebaja de tarifas? Esas son tarifas bajísimas. Hoy se hace en Kenia, se está haciendo en México. Como la idea es que
haya mucha gente extendida y esto lo puedan proveer empresas del común, pues puede ser una empresa de celulares, pues puede ser una empresa que no es ni de bancos ni de celulares, sino empresas simplemente autorizadas por la Superintendencia Financiera. La idea es que sean empresas con una amplia gama de personas que utilizan el sistema y que sean tarifas muy bajas. Quedan 9 minutos y 43 segundos para terminar con esta sesión de preguntas en nuestra maratón de resultados. El gobierno rinde cuentas hoy desde las 8:30 de la mañana en el Salón de Conferencias del Palacio de Nariño. Ministro, pregunta ahora el periodista Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Ministro, buenas tardes. 3 preguntas rápidas. Tema dólar, ministro. ¿Cómo ve el panorama? Hoy llegó a 1.774, revaluación 8.2%. Tema del incremento del salario para los trabajadores estatales, ¿cuánto va a ser? Y la tercera inquietud, ministro, el tema de Ecopetrol. ¿Al fin el gobierno va a vender o no va a vender el 10% que tiene en la petrolera? Muchas gracias. El gobierno Santos ha sido el único gobierno de la historia del país que en estos 16 meses de duración no ha traído un solo dólar de deuda para monetizarlo y financiar sus gastos. Dado que el déficit se ha reducido tanto, solo con deuda en pesos hemos logrado pagar las necesidades de financiamiento. Los dólares que hemos puesto en el exterior han sido para rotar deuda afuera. Además de eso, hemos mantenido en el año 2011 más de 1.500 millones de dólares de dividendos de Ecopetrol afuera para que no entraran a la economía, y este año al menos 1.000 millones de dólares. Hemos comprado por parte del Banco de la República 5.500 millones de dólares y por parte del gobierno 1.000 millones de dólares adicionales para un total de 6.500 millones de dólares para evitar que haya apreciación o más apreciación del peso. Hemos logrado desde el 7 de agosto hasta hoy una tasa de cambio promedio superior a 1.800. ¿Qué pasa? Que hay periodos que tienen más estrés. Hay 2 o 3 meses, entre abril y junio del año pasado tuvimos una tasa de cambio por debajo de 1.800. Ahora volvió a caer por debajo de 1.800. Pero téngalo por seguro que esto es un fenómeno transitorio. Si hay cualquier estornudo en la economía europea, en Grecia o en Portugal, la tasa de cambio puede saltar 100 o 200 pesos en cuestión de semanas. Y este año va a ser un año de bastante incertidumbre en la economía mundial. De manera que quienes están haciendo estas apuestas, espero que no se estén jugando la plata del mercado, haciendo apuestas por el dólar, porque esto puede ser tremendamente riesgoso. Ecopetrol, tenemos una ley haciendo tránsito en el Congreso que debe autorizar al gobierno a vender hasta el 10% de Ecopetrol. Eso es, solo cuando la ley esté aprobada podemos contemplar la venta de ese 10%. Pero es muy importante el siguiente mensaje: no hay ningún afán para vender participación de Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa tremendamente rentable, tremendamente sólida y magníficamente manejada. De manera que el gobierno está muy feliz con su participación mayoritaria, cerca del 88% en Ecopetrol. No tenemos afán por vender tramos de la empresa. Si existe la posibilidad y con base en las necesidades, vamos a pasar la ley a ir vendiendo tramos lentamente, con toda la cordura y toda la mesura, de manera que logremos los mejores precios por nuestros activos. Muchísimas gracias. Incremento del salario. El incremento de salario estatal, no hemos hecho el anuncio, pero es 5% para este año. Veo caras sonrientes de mis colegas del gobierno. Muchísimas gracias por la respuesta del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri. Nos quedan, ministro, 6 minutos y 3 segundos. Ojalá podamos alcanzar en este tiempo a responder al menos 2 preguntas. Pasa Oscar Medina, de Primera Página. Hay un cambio, pasa el periodista Jaime Moreno de CMI. Jaime, adelante. Hola, señor ministro, buenas tardes. Ya que nos habló del incremento para los trabajadores de servicio, de trabajadores públicos, ese incremento del 5%, ¿cómo está escalonado? O sea, ¿es para todos o funciona los de menores salarios el 5% y va para todos? El tema de la reforma, en la reforma tributaria, como usted ya ha venido hablando con el presidente de la República, el tema del impuesto de renta se va a tocar. Muchos empresarios, pues, de tiempo atrás han venido haciendo esa solicitud de reducirlo. En ese sentido, ¿el presidente ya le ha dado alguna línea en ese tema? Desde la campaña presidencial, el presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio, primero,
lo puso en piedra, como esto, que no iba a subir tarifas. De manera que no se van a subir las tarifas. Segundo, estamos contemplando la posibilidad de bajar las tarifas de renta, de manera que Colombia sea más competitiva. Por eso la A de ELISA es adaptación internacional, que atraigamos más empresas y nos volvamos más competitivos. Tengan en cuenta que los impuestos son de renta de personas naturales, de renta de personas jurídicas, el IVA, los impuestos a ganancias ocasionales, los impuestos externos, etcétera. Y en cada una de esas cosas hay ingresos no constitutivos de renta, descuentos, deducciones y exenciones. De manera que una reforma tributaria es un montón de medidas que va a superar pues en 100 o de pronto más el número de artículos. Entonces no vamos a entrar en este momento del detalle. Yo no puedo chiviar a mi jefe. Cuando él decida anunciarlo y decida comunicarlo a los colombianos, estaremos en la capacidad de hacerlo. Lo bajo un poquito. Muchas gracias, señor ministro. Ahora sí damos paso al periodista Oscar Medina, de Primera Página. Ministro, el gobierno tiene muchos activos como Ecopetrol y varias electrificadoras. Hace poco se vendió la electrificadora de Boyacá. Yo sé que usted ha dicho que todas están en la baraja, pero en el momento que se vendió la electrificadora de Boyacá había una situación particular y usted decía que esa electrificadora solo iba a dar ganancias hasta 2018. Entonces, que esa era como una de las razones. Digamos, ¿qué electrificadoras tienen una situación financiera similar y que estén como más en el ojo del gobierno para la venta? Pues hay electrificadoras en la costa Caribe, en Meta, en el eje cafetero, que son de propiedad del Ministerio de Hacienda, y la verdad es que lo mejor para un departamento no es tener al Ministerio de Hacienda, que no sabe realmente de generación y de transmisión, sino tener socios estratégicos que sepan de eso, que generen buena energía, buena transmisión a los hogares, a las empresas a bajo costo. De manera que nuestra idea es vender todo el cúmulo de electrificadoras en los próximos 12 a 24 meses. Lo iremos haciendo en los tiempos que determine la ley. Estos son unos ritmos. Recuerde que el gobierno, las cosas en el Estado van a unos ritmos que tienen un sinnúmero de trámites, pero ya demostramos que lo pudimos hacer con Boyacá. Pusimos un precio cercano a 500.000 millones y la vendimos en 800.000 millones, de lo cual Boyacá se va a beneficiar en el 10%. Proyectos sociales de desarrollo para Boyacá van a salir de la venta de la electrificadora. Muchísimas gracias, ministro, por su respuesta. Gracias por acompañarnos en esta maratón de resultados. Así terminamos por hoy en la rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda.